Este es el ministerio La Voz de Orión hoy, con la presentación del libro titulado El despertar del Apocalipsis, un estudio bíblico dirigido a descifrar las profecías bíblicas para el fin de los tiempos. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea más información, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo número 6. Comprendiendo las fiestas judías. En el capítulo 23 del libro de Levítico se registran las fiestas o festividades que Dios le había entregado al pueblo judío durante su estadía en el desierto. En su infinita misericordia, Dios le entregó al pueblo judío una serie de ceremonias que eran una representación de diferentes aspectos relacionados con la salvación del hombre para rescatarlos de su condición de muerte eterna. Hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, la humanidad había vivido bajo una promesa de salvación para ser rescatados de las manos del diablo. Las ordenanzas a guardar y santificar las fiestas que Dios había otorgado al pueblo judío eran un camino a la santidad y salvación para toda la raza humana hasta el fin de todos los tiempos. Muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras profundizan cada vez más en el estudio de estas festividades. No obstante, aún hay mucho por aprender, por lo que tenemos que ahondar en el tema a la luz de la santa palabra, la Biblia. Pululan muchos conceptos erróneos que extravían a aquellos que no han tomado el tiempo necesario para documentarse en el tema. Una gran cantidad de ávidos pero mal informados presentadores de las Sagradas Escrituras procuran la atención del pueblo cristiano con una exposición del tema pobremente documentada y hasta irresponsable. No se dan cuenta que con su trabajo egoísta y muy personal arrastran con ellos al error a muchos otros tantos que anhelosamente buscan la verdad. En realidad, es parte del plan del enemigo para seguir sembrando la confusión entre el pueblo de Dios. La parábola del trigo y la cizaña es hoy más evidente que nunca entre las filas de los fervorosos creyentes del Evangelio de Jesucristo. Satanás hará todo cuanto pueda para evitar que el conocimiento de la salvación entrelazado en las festividades judías y su relación con el fin de los tiempos pueda ser entendido por la gran mayoría que anhela la segunda venida de Jesús a este mundo. La primera pregunta que muchos se hacen en relación al tema es si los gentiles, es decir, los que no son judíos, deben guardar las festividades o ceremonias ordenadas por Dios al pueblo judío. Antes de entrar en detalles relevantes a la pregunta,
la cual trataré de contestar en el próximo capítulo, es necesario que entendamos al menos a grosso modo la estructura y significado de las fiestas judías. En el marco histórico del éxodo del pueblo judío, al leer el libro de Levítico capítulo 23, podemos notar que las fiestas judías son ordenanzas agrupadas en tiempos específicos y establecidas por Dios para los descendientes de Israel. Las festividades judías dadas por Dios a su pueblo eran detalles finales elaborados para ir culminando el plan de salvación para la nación judía. Las ceremonias judías tenían que ser cumplidas en perpetuidad, según leemos en el libro de Éxodo. Cito: «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis». Éxodo capítulo 12, versículo 14. Además, tenían que tener presente que eran fiestas solemnes, convocaciones santas de Jehová. Cito: «Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos». Levítico capítulo 23, versículo 4. Estas características le daban a estas fiestas una connotación sagrada, con un sello de santidad que no podía ser pasado por alto bajo ninguna circunstancia. Las fiestas judías básicamente están enumeradas en 7 fiestas o ceremonias que aparecen registradas en el libro de Levítico capítulo 23, a partir del versículo número 4. No obstante, el capítulo 23 inicia con una ordenanza a un estatuto mencionado en los 10 mandamientos que Dios mismo había escrito en tablas de piedras y entregadas a Moisés. Un escenario verdaderamente sublime, digno de ser mencionado por edades eternas. Las manos de Dios entregando en las manos del hombre sus estatutos, la representación misma de su carácter santo. El mandamiento al que me refiero es el 4º mandamiento de la ley de Dios. He aquí la referencia bíblica. Cito: «Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis». Levítico capítulo 23, versículos 1 al 3. De esta manera da inicio el mandato por parte de Dios a guardar sus festividades solemnes, convirtiendo las 7 fiestas judías en 8 ordenanzas. Sin embargo,
Hay una separación lógica y hasta teológica entre la ordenanza al mandamiento del día sábado y las demás festividades que son mencionadas a partir del versículo 4. Ahora bien, por el momento voy a pasar por alto la mención al cuarto mandamiento, porque es un tema que trataré más adelante con detenimiento. Es importante tener en cuenta que el calendario que Dios había establecido para el pueblo de Israel se regía de puesta de sol a puesta de sol para calcular un día de 24 horas, y el ciclo lunar determinaba el tiempo que duraba un mes, y el año se iniciaba en la primavera en el calendario judío. Las 7 fiestas judías están insertadas en el manuscrito bíblico en 2 estaciones del año. Durante la primavera se celebraban 4 fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Y durante el otoño se celebraban las 3 fiestas restantes: las fiestas de las trompetas, la fiesta de expiación y las fiestas de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua, es mencionada en el versículo número 5. Cito: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Levítico capítulo 23, versículo 5. Pero ¿de dónde viene la palabra Pascua y cuál es su significado? La palabra Pascua viene de la palabra Pesá en hebreo, que significa pasar por alto. Revisemos un poco la historia. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dio a Moisés unas ordenanzas que el pueblo tendría que seguir para que las pestes con las que él, es decir, Dios, habría de castigar al pueblo egipcio, así no los alcanzaría. Según nos narra el libro de Éxodo, el ángel de Jehová habría de pasar por todos los hogares la noche previa al éxodo masivo del pueblo de Israel al desierto. Cada familia tendría que sacrificar un cordero y con la sangre marcar los dinteles de su puerta como señal. El ángel pasaría por alto toda vivienda que estuviera marcada con la sangre del cordero. De aquí que viene la palabra Pascua, porque el ángel pasó por alto las puertas marcadas con la sangre de un cordero. He aquí la referencia bíblica para un mejor entendimiento. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13. Notemos que Dios establece para el pueblo de Israel el tiempo en que salieron de Egipto como el mes que marcaría el inicio de cada año, es decir, el mes de Nisán, que corresponde entre los meses de marzo y abril. Al día 10 de ese mes, tomarían un cordero con las especificaciones ya mencionadas y lo retendrían hasta el día 14, cuando tendrían que sacrificarlo y cocerlo durante la tarde del día 14 y comerlo después de la puesta del sol. Téngase presente que la puesta del sol marcaba el fin del día y por consiguiente el inicio de un nuevo día. No es difícil entender que el cordero a ser sacrificado era una representación de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús pasar frente a él junto al río Jordán, dijo en alta voz, cito, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». San Juan capítulo 1, versículo 29. Luego están las fiestas de los panes sin levadura, o panes ácimos. Cito, «Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura». Levítico capítulo 23, versículo 6. La fiesta de los panes sin levadura la comprenderemos más ampliamente si recordamos el relato de Éxodo capítulo 12. El cordero tenía que ser comido con hierbas amargas y panes sin levadura. El objetivo que Dios tenía con ese mandato era que el pueblo no olvidara la amargura de sus días de esclavitud en Egipto y cómo Dios los liberó de su servidumbre
Este era un mandato con carácter de perpetuidad. Cito: y en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo capítulo 12, versículo 14. La salida del pueblo de Israel de Egipto daba inicio a una nueva vida, por lo que Dios demandaba del pueblo un estilo de vida diferente al que hasta ese entonces se habían acostumbrado durante su estadía en Egipto. El pueblo se había paganizado al adoptar costumbres propias de un pueblo pagano como eran los egipcios. Los panes sin levadura le recordarían al pueblo de Israel que Dios es santo y sin pecado. Por lo tanto, sus hijos también deberían serlo. La levadura en el canon bíblico tiene una connotación referente al pecado. Eso lo podemos notar en varias referencias bíblicas. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 16, versículo 6, Jesús le dijo a sus discípulos, cito: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, refiriéndose a las falsas doctrinas que ellos, los fariseos, enseñaban con engaño. Y el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Corintios con las siguientes palabras, cito: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Ambos textos están siendo referencia a la festividad de los panes sin levadura, pues que eran conceptos y enseñanzas con los que el pueblo judío estaba muy relacionado. La festividad de los panes sin levadura tendría su inicio justo el día siguiente al finalizar la festividad de la Pascua, es decir, el día 15 del mes. Por 7 días habrían de comer pan sin levadura. Es interesante que la festividad de los panes sin levadura tuviera que realizarse por 7 días consecutivos. Una vez más, el dígito 7 aparece como sombra en las ordenanzas de Dios, como sello de su perfección divina. Cito: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 15. La siguiente festividad a celebrarse era la fiesta de las primicias. A diferencia de la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, la fiesta de las primicias no se iniciaba con un día específico del calendario, sino con un día específico de la semana, el domingo. Y esto no tiene nada que ver con el día de adoración establecido por la Iglesia Católica. El pueblo judío se dedicaba básicamente a 2 actividades de trabajo: la cría de las ovejas, las cabras y a cultivar la tierra. Y esta última estaba ligada a la fiesta de las primicias. Dios interactuaba personalmente con su pueblo y les dio ordenanzas que de alguna manera
los ayudaría a mantenerse en contacto con su Creador. Cada una de estas festividades les recordaba a los descendientes de Israel que eran un pueblo especial, una nación que el mismo Dios, creador del universo, a través del profeta Isaías dijo, cito, «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros». Isaías capítulo 49, versículo 16. Y es el mismo profeta Isaías que registra las siguientes palabras. Cito, «Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, bendito sea Siria, la tierra que yo hice. Bendito sea Israel, mi posesión más preciada». Isaías capítulo 19, versículo 25. En más de una ocasión, Dios se refirió al pueblo de Israel con la expresión «mi posesión más preciada». Con la festividad de las primicias, Dios le estaba demostrando a su pueblo, los descendientes de Abraham, que Él era su proveedor y sustentador. Durante la primavera, tan pronto como aparecían en los campos sembrados los primeros frutos, el pueblo debía traer al sacerdote una muestra de esos frutos y presentarlos delante de Dios como ofrenda y símbolo de agradecimiento por su bondad inmerecida. Las palabras de Dios habían quedado escritas para ser obedecidas por su pueblo de generación tras generación. Aquellas no eran ordenanzas opcionales, eran mandamientos solemnes para ser observados, una senda para mantenerse en contacto con su Creador. He aquí la referencia bíblica. Cito, «Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, sábado, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová». Levítico capítulo 23, versículos 9 al 12. Ahora bien, la fiesta de las primicias tenían también otro significado relacionado con la muerte y la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, aludiendo a esa festividad, escribió, cito, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho». 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. En este contexto, la fiesta de las primicias toman una connotación que los mismos judíos desconocían en su gran extensión. Jesucristo, el Hijo de Dios, es en el plan de salvación para toda la humanidad la promesa hecha realidad en relación a la resurrección de los muertos. Jesús es la primicia de los que habían muerto y morirán hasta el fin de todas las cosas. En sus propias palabras podemos leer lo siguiente. Cito,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan capítulo 11, versículo 25. El poder del flagelo de la muerte había sido enterrado en la misma tumba donde Jesucristo resucitó. Acertadas son las palabras del apóstol Pablo cuando dice, cito, «Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. Jesús, al resucitar, levantó del lecho de la muerte a muchos santos que habían perecido en la antigüedad. De hecho, resucitaron al momento que expiró en la cruz del Calvario. Según leemos en Mateo capítulo 27, los versículos 50 al 53. No sabemos quiénes fueron los resucitados. La Biblia no da detalles de sus identidades. Pero no me asombraría si se dieran a conocer sus nombres, que algunos de ellos fueran personajes bíblicos bien conocidos en el Antiguo Testamento. Esos resucitados eran las primicias que Jesús habría de presentar al Padre Celestial al momento de su ascensión al reino de los cielos. Los cielos vieron regresar victorioso al más grande de los guerreros con su gavilla en las manos, aquellos que fueron resucitados con su muerte. Un detalle que no podemos pasar por alto es que el pueblo, al traer sus frutos como ofrenda ante el sacerdote, también tendrían que ofrecer holocausto para perdón de sus pecados. De esta manera, el deudor, es decir, el pecador, presentaba ante el acreedor, es decir, Dios, su deuda por el pecado, quien la aceptaba o bien podría ser rechazada si la ofrenda del holocausto no llenaba los requisitos que ésta demandaba. Dios se hacía acreedor por la culpa del pecado, la cual más tarde la depositaría sobre los hombros de su Hijo unigénito, Jesucristo. En la cruz del Calvario, Jesús pagaría por todas nuestras culpas, dándole así a la humanidad entera la oportunidad de poder proseguir su camino al reino de los cielos, libres de culpa y perdonados. El profeta Isaías lo declara en una expresión de dolor y gozo al decir, cito, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Fin de la primera parte del capítulo número 6, titulado Comprendiendo las fiestas judías. Esta ha sido una presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a lavozdeorionhoy
Gracias por su fina y amable atención.